Muchachos, muy buenas tardes, tardes, noches ya. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a ver varias cosas. Afortunadamente, tengo noticias bacanas y buenas. La primera es que terminé de calificar la actividad entregable uno. Uy, me costó harto, la verdad, porque era muchísimos textos. Ahorita les hago la reglamentación, entonces chulito para el tema de la calificación. Segundo, hicimos una actividad la semana pasada. Quisiera saber ahorita si alguien hizo la actividad que les propuse para hacer en su casa durante una semana. Ahorita les retomo el tema. Tercero, vamos a seguir con el tema con el que empezamos la clase anterior, que es planificación del negocio, y vamos a hablar de investigación de mercados más. Vamos a profundizar mucho más en el tema. Entonces, esos son como los tres temas propuestos. Primero quisiera saber, Cristian, Noelí, Leonela y Laura, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Muy Hola, bien, profe, muy profe. buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien su día? Excelente y mejorando. Me alegra Mm. mucho. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la actividad que hicimos la vez pasada y trocamos y luego les hago la retroalimentación. Quería saber si alguien intentó hacer en su casa la actividad que se propuso la semana pasada. ¿Alguien la intentó? Laura levantó la mano. Laura, no la escuchamos. Sí, profe, yo la intenté y no solo, y le cambié, digamos que un poquito las reglas y no solo lo intenté, digamos, empezando mi día, sino, digamos, en el transcurso, o sea, toda la semana haciendo las cosas diferente, mejor dicho. ¿Y cómo le fue, Laura? Y al Cuéntenos. principio, o sea, los 2 primeros días, significó un poquito hasta olvidarme de cosas, porque ya en mi mente pues estaban automatizadas, entonces al hacerlo de otra manera, pues significó olvidarme de ciertas cosas. Va- Y ya los siguientes días me volví, fue muy creativa. Me di cuenta de que, o sea, no sé, pues como yo no soy tan buena, obviamente, utilizando la mano izquierda porque yo soy diestra, entonces para hacer las cosas con la mano izquierda me toca, suena chistoso, pero es como inventar maniobras para hacer las actividades que hago normalmente con la derecha. Entonces siento que me volvió muy creativa porque me llegaban ideas buenas para como que superar los obstáculos que tenía, eh, dependiendo de la actividad. Laura, qué chévere. Le hago la pregunta, bueno, la otra pregunta poderosa. ¿Qué aprendió con esa actividad? Mm, que uno se condiciona mucho, o sea, que uno piensa que si hace las cosas de la misma manera nunca va a haber un espacio al fracaso, pero en realidad sí. Y cuando lo haces de otra manera, en vez de encontrar problemas, encuentras otras soluciones. Algo así, mi reflexión. Vale, vale, Laura, muchísimas gracias. Agradezco mucho la experiencia vivida, y efectivamente cuando uno hace ese tipo de ejercicios, básicamente lo que uno hace es confrontarse frente a cómo está haciendo las cosas, porque como bien acaban de escuchar, hacemos casi todo de forma autómata, pero cuando uno para y empieza a tomar como conciencia del presente, sin estar pensando en otras cosas, sino viviendo el presente con todos los sentidos, pues obviamente uno descubre cosas de uno que a veces ni siquiera sabía que tenía. Por ejemplo, lo que ustedes acaban de escuchar, el hecho de enfrentarse a situaciones y generar respuestas o buscar formas creativas de resolver esas situaciones es parte de, oye, espere, mire que yo sí puedo, mire lo que yo sí puedo llegar a hacer. Esa es una de las maravillas que trae hacer este tipo de ejercicios, que es, como les dije la clase pasada, romper paradigmas y romper esquemas y mirar la forma o la vida de otra forma. Muy bacano, la verdad. A Laura, muchas gracias por haberse arriesgado uno, haber mirado y darse cuenta. Es que cuando uno aprende con su propia experiencia es lo mejor. A uno le pueden decir,
oye, haga tal cosa, pero cuando es cada uno el que lo vive, lo experimenta y además se da cuenta, muchísimo mejor. Entonces, para Laura, muchísimas gracias, qué bacano. ¿Alguien más se arriesgó a hacer el ejercicio? Vale. Entonces, la idea, como ustedes escucharon, era romper esquemas y salirse de la rutina y de la cotidianidad que muchas veces están, eso acaba muchas veces. Y con el ejercicio también uno reconoce otras cosas como, oye, es que mi cuerpo también puede funcionar de diferentes maneras. Si siempre manejamos una mano y ahora empezamos a cambiar y hacemos con esta, uno empieza a sentir más funcionalidad incluso en el cuerpo. Entonces también es parte de las experiencias y con el paso del tiempo ustedes se van a dar cuenta que hacer las cosas de otra forma también tiene, digamos que le rompe a uno aquí, que siempre hay que hacer las cosas de una sola forma. No, hay muchas formas de hacer las cosas. Un libro que decía que una persona descubrió más de 250 formas de lavar los platos. Entonces, creo que en ese tipo de ejercicios uno lo que descubre es básicamente sus grandes capacidades y todo lo que uno puede llegar a hacer, sino que estamos tan metidos en un caparazón que no nos damos cuenta de todo el potencial que tenemos por desarrollar, además. ¿Listos? Muchas gracias. Vamos al segundo punto entonces. Segundo punto, ya terminé de calificar todos los trabajos. Es una tarea tremenda, pero bueno, el ejercicio estuvo chévere. En términos generales, ahora sí puedo decirlo, el ejercicio estuvo bien hecho, me gustó, es una cosa en la que yo me fijé mucho a la hora de calificar, si está la rúbrica, pero también que se cumplieran como los puntos de la plantilla y desarrollados. Entonces me gustó unos más que otros, caracterizaron bien la problemática, la identificaron, es decir, todos, eso ahora sí puedo decir, todos los que califiqué identificaron la problemática. Recuerden que cuando uno está desarrollando una idea de negocio o cuando ve una oportunidad de negocio, hay una problemática detrás y todos hicieron bien el ejercicio de identificarla. Entonces, pum, está identificada. Ahora vamos a escribirla y vamos a caracterizarla. Algunos, unos poquitos, no la caracterizaron, me dejaron el espacio el blanco. Y yo, bueno. Otros que desarrollaron una descripción espectacular de la problemática, pero espectacular. Eso me encantó, o sea, la escribieron, es muy chévere. Y cuando uno hace ese primer ejercicio de escribir la problemática, no sé si les pasó, cuando uno tiene clarita la problemática, causas, consecuencias, caracterización, descripción, sale mucho mejor desarrollado el resto del documento, porque uno ya sabe qué es lo que está generando todo eso. Entonces, venga, yo cómo voy a resolver eso que ya tengo claro e identificado. Entonces, por eso esa primera parte de identificación del problema estuvo bien hecha. En términos generales, bien hecha para todos. Salvo unas excepciones, la mayoría lo hizo bien, identificó bien. Luego en los objetivos, me encantó que la gran mayoría de ustedes también entendió para qué es que son los objetivos, el general y los específicos. Me gustó que utilizaron verbos para empezar, salvo uno o dos por allá elevados que no utilizaron bien la forma de hacer los objetivos, pero casi todos lo hicieron bien, describiendo clarito qué era lo que querían hacer. Perfecto. Luego lo que se ha hecho con las soluciones existentes, qué es lo que se ha hecho, también lo entendieron bien, porque escribían en términos generales en el documento qué se había hecho para para resolver esa problemática que se había identificado. En propuesta de valor, veo que fue donde más fallaron, por varias razones. Unos no colocaron porque era innovadora. Otros, para que se hagan una idea, me pusieron, mi idea de negocio está, punto. Y ya, no escribieron nada más. O sea, yo quedé como, pero que a algunos les dije, falta desarrollarla más, porque uno la lee, pero le faltaba sustancia. Algunos incluso
cuando yo leía la propuesta de valor y miraba los objetivos, no eran coherentes. Entonces me tocó escribirles, oye, no es coherente, hay que revisarlos, sobre todo la propuesta frente al objetivo que usted está buscando, lo que usted está presentando. Eso pasó mucho. No todos, ahí debo decirlo, no todos colocaron por qué el negocio es innovador. Acuérdense que yo les había dicho que el segundo párrafo describieran bien por qué esa idea de negocio era innovadora. Algunos lo hicieron chulito, yo creo que la mitad no lo hizo. Creería que la mitad no hizo lo de escribir por qué era innovador. Recuerden que la clave de un emprendimiento cuando se está desarrollando es poder identificar qué es lo que me hace diferente. Sí, puede haber otros parecidos a lo que yo hago, mi producto o servicio, pero ¿qué es lo que hace que ese producto o servicio del que yo ofrezco sea diferente? Por eso ese punto era importante en innovación. Algunos lo hicieron bien, una buena cantidad no lo hizo. Entonces hay una falla, obviamente, para corregir. En impacto potencial, sí, una buena parte de ustedes entendió que el impacto potencial es, oiga, ¿quiénes se benefician? Y creo que sentó mucho la idea, la explicación de que cuando uno desarrolla un emprendimiento, siempre hay una persona, más que el emprendedor, más de una persona que se beneficia. El emprendedor, obviamente, pero hay más, porque acuérdense que se genera desarrollo económico. Entonces, impacto potencial, la gran mayoría lo usó bien. Algunos de ustedes colocaban unas ideas, no sé si unas ideas mega guau. Y yo decía, pero luego revisando bien, porque por eso me demoré, porque tenía que revisar los documentos. Yo decía, venga, muy chévere, pero ¿cómo van a hacer que sea sostenible? Acuérdense que parte de la sostenibilidad, no solo una parte, sino un capítulo dentro de la sostenibilidad es el tema de la generación de ingresos. Y al leer el documento yo decía, la idea es bacanísima, pero ¿y la generación de ingresos cómo va a ser? Entonces les escribió, ya me deja pensando si es sostenible, revise si es sostenible. ¿Será que es sostenible? Porque la leía y la releía y decía, venga, la idea está chévere y buena, pero ¿cómo hace para ser sostenible? Porque incluso algunos me escribían crear alianzas, eso está bacano, pero van a depender de esas alianzas. Y acuérdense que en esto es, sí, las alianzas son bacanas y buenas sabiéndolas hacer, pero es necesario garantizarse la generación de ingresos constantes. Y en eso algunos los vi cojeando. Entonces, esa fue otra retroalimentación que hice. Esas son básicamente como las cosas, los aspectos que yo vi dentro de la actividad entregable uno. Uno que otro no puso el NRC y me puso a volar con el tema, pero pues bueno, ahí lo solucionamos. Yo quiero saber si alguien de los que está aquí tiene algún tipo de duda o inquietud sobre su trabajo. Ninguna. Hoy están, salvo Laura, hoy están un poquillo más callados que de costumbre. Listos, entonces no hay dudas. Vale, recuerden, eh, esta clase está siendo grabada y la idea es que ya mañana, porque estoy juicioso, ustedes se han dado cuenta, los que están cacharreando y revisando el aula virtual, estoy subiendo todas las clases y voy actualizadito. Significa que estas, las de hoy martes, ya mañana van a quedar en el aula virtual. Y me acordé de otra cosa para no andar volando. Importantísimo el tema de revisar el aula virtual. Ya les expliqué cómo era la conexión con Mía, el asistente virtual o la asistente virtual de aprendizaje. Es una herramienta creada para ustedes. Es importante que la usen, la cacharreen, porque para el segundo entregable, dentro del documento, es importante que incluyan evidencia de que interactuaron con ella.
Entonces, importante, recuerden, a mano derecha del aula virtual dice asistente virtual de aprendizaje, le dan clic ahí y luego siguen la ruta y dicen conectar con Mía. Y ahí entran al asistente virtual. La clase grabada está para que ustedes puedan ver la ruta de cómo entrar y cómo cacharrearle e interactuar con Mía. Una notica adicional. Nosotros los profes, creo que les había adelantado algo ese día, estamos ya haciendo pruebas con una nueva asistente virtual de aprendizaje que recoge todo lo aprendido más nuestra retroalimentación. Entonces, ahorita en este momento, pues, entre la semana pasada y esta, nosotros estamos haciéndole pruebas a una nueva asistente virtual de aprendizaje que es muy bacana, ya la vi aquí entre nos. Me sorprendió la forma como interactué con ella, o sea, de locos. Yo dije, pero wow, qué diferencia. Acuérdense que yo les conté cuando estábamos como en las pruebas de esto, pero verla ahorita y ver esa nueva fase es muy chévere, me quedé aterrado. Yo empecé a interactuar con ella como primero para acorcharla, pero luego, venga, espere, y a dejarme llevar a ver cómo hacía, simulando que estaba en un proceso de emprendimiento, y la verdad me ha sorprendido por los avances. Hay cosas por corregir, yo le detecté unas cositas como que, oiga, esto podría mejorarse, hay que tener en cuenta tales y tales cosas, pero la verdad, muy chévere. Por favor, aprovechen la opción que tienen ustedes, la posibilidad mejor de utilizar esa herramienta de ese asistente virtual de aprendizaje. Recuerden a Mía, sobre todo para el segundo entregable, que a propósito, creo que la semana que viene empezaré a explicarles un poco eso, porque si se dan cuenta, esto se pasa volando. Ya la semana que viene es cada septiembre. Entonces, para que ustedes empiecen a pensar en el desarrollo del segundo entregable. Recuerden contestar preguntas de infografías y videos interactivos y el curso de Coursera que está al final de la unidad 2. Recuérdenlo, por favor. Ahora voy a compartir pantalla, porfa, y me dicen si ven mi pantalla. Sí, profe, ahí sí está bien. Perfecto. Muchas gracias. Esto ya lo habíamos visto, recuerden. En este caso, porque es crucial la planificación o porque es importante, es lo que yo les había dicho la clase pasada, y en temas de emprendimiento, lo digo también desde la experiencia. Cuando uno planifica, puede que todo le salga como lo tiene planeado. Puede que no, pero sí que ayuda cuando hay problemas. Porque uno ya sabe, digamos que uno ya sabe como la carta de navegación, ya sabe para dónde es que va. Entonces, cuando hay problemas, uno mira la planeación y dice, listo, podemos hacer tal y tal cosa, podemos resolver de esta forma, podemos cambiar esto por esto. Entonces, en últimas, la planeación, sobre todo en temas de emprendimiento o de negocio, ayuda a tomar mejores decisiones cuando hay que asumir riesgos y cuando hay problemas para resolver. Que créanme, va a ocurrir muy a menudo, porque en el emprendimiento uno se enfrenta a todo eso como en la vida. Uno se enfrenta a problemáticas todo el tiempo y si uno las evita, la vida le dice, venga para acá. Entonces, la planificación es supremamente importante. Entonces, en emprendimiento, y ahora conectamos con los temas que les presenté la clase pasada, en emprendimiento, cuando uno hace planificación, tiene que tener en cuenta un montón de cosas, entre otras, porque no es excluyente. El tema de mercado, acuérdense de lo que yo les decía, ahorita vamos a profundizar en el tema. El tema financiero, y ahí es donde digo que los emprendedores tienen que aprender a conocer aspectos básicos de la contabilidad, porque es que hay que aprender de todo. Un emprendedor se mete y debe aprender no solamente lo que hace, sino de otras cosas. Entonces, eso es súper importante. Ah, eso hace que uno, primero, conozca bien su negocio o su idea y la desarrolle bien, y segundo, tenga mejores posibilidades de enfrentarse al vaivén que a veces trae entrar a un mercado. Entonces, por eso es súper, súper importante saber planificar. Como les dije, cuando uno hace planificación, hay un documento en emprendimiento que se llama plan de negocio. No sé si ustedes lo han manejado. Yo tuve la fortuna de tener la experiencia con el Fondo Emprender, aquí entre nos, de hacer un plan de negocio. Yo al comienzo, yo me metí por saber cómo era.
la verdad. Uy, qué aprendizaje tan berraco. El plan de negocio es un documento. En ese documento está consignado todo lo que se necesita saber de esa idea de negocio. Es exhaustivo, es detallado. Eh, Quien lo lea se da cuenta cómo está el negocio y qué tipo de negocio es. Es una vaina impresionante. A mí, para serles absolutamente sincero, yo empecé a desarrollarlo al comienzo como, yo no sé, a veces uno es como todo iluso y piensa que todo va a salir de un día para otro así, pero resulta que no. A mí me costó casi un año completar mi plan de negocio. ¿Por qué? Porque yo lo hacía, desarrollaba, iba, me lo revisaban, me corregían, eso era ida y vuelta como cuando uno hace la tesis de grado, lo mismo. Ir, corrija esto, quite esto, pero ¿por qué puso esto? Pero ojo con esto. Y me ayudó un montón. Entonces, les digo desde mi experiencia, algo, para algunos puede ser engorroso, pero es muy chévere cuando uno se da la posibilidad de saber, como al comienzo les decía, que uno sí es capaz de hacer lo que uno quiera. Y chévere, por ejemplo, y también este es un tipcito, que uno pueda acceder a recursos si muestra bien, si muestra que el plan de negocios está bien hecho. Por eso tanta corrección, tanta cosa. Entonces, digamos que uno ve los frutos de todo ese trabajo para realizar ese documento. Elementos clave, como dicen ahí. Uno, como todo documento, hay un resumen ejecutivo. ¿Por qué? Resumen ejecutivo es un resumen de muy poquitas hojas donde usted condensa todo ese plan de negocio porque los inversores jóvenes lo que leen es el resumen ejecutivo. Por ejemplo, ese resumen ejecutivo debe ser muy concreto, claro, conciso y tiene que tener punch. Por eso es importante. Entonces, está todo el documento, pero si ustedes se le presentan a un inversor, al inversor le presentan el resumen ejecutivo, donde muestra muy concreto de qué se trata su negocio. Entonces, eso es clave tenerlo y desarrollarlo además. Otro punto importante es que hay que escribir esa empresa o ese emprendimiento, hay que escribirlo. Misión, visión, acuérdense lo que les hablaba de los objetivos, cómo es el producto, hay servicio al cliente, no hay servicio al cliente, todo, o sea, describir esa idea de negocio, describirla, descripción de la empresa, incluyendo la empresa, tipo de empresa, todo eso. Y aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo hice este ejercicio, uy, me dieron muchas vueltas porque yo tenía que definir cuál era la figura. Y yo de eso no sabía. Entonces me tocó aprender, oye, qué tipo de figuras existen para crear una empresa en Colombia. Ahí obviamente uno se asesora, yo me asesoré, yo fui a asesorías con la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, más las asesorías con el Fondo Emprender, más las asesorías de un tutor. Y fue muy chévere aprender, oye, hay diferentes formas de crear empresa. Las figuras jurídicas son diferentes, tienen ciertas características. Entonces, venga, ¿qué tipo de empresa va a crear? Sociedad de acciones simplificadas, de cuál tiene que elegir y mirar cuál se acomoda. Entonces fue un proceso de aprendizaje muy bacano, definiendo eso, la descripción para empezar. Luego en la parte que yo les decía, creo que la clase pasada, y es el análisis de mercado. ¿A dónde es que usted va a llegar? ¿Dónde es que usted va a vender su producto o servicio? Tiene que tener claro quiénes le van a comprar, porque no son todos jóvenes. Y uno está chévere y se ilusionan, mi producto o servicios para todo el mundo. No, hay que definir a qué segmento, el mercado objetivo. Chan. Algunos de ustedes le escribí en el trabajo, les escribí sobre eso, les hice retroalimentación sobre cuál era el mercado objetivo según el documento, porque parecía que fuera todo el mundo. Resulta que no es todo el mundo, tienen que apuntarle a un mercado objetivo y al potencial. El mercado potencial son esos clientes que ustedes quieren llegar, a los que ustedes quieren llegar, que todavía no los tienen, pero que están ahí como ahí listicos para que le compren su producto o servicio. Ese es el mercado potencial. Entonces, todo eso hay que identificarlo. Como, por ejemplo, sea, cuando ustedes hacen un estudio de mercado, un análisis de mercado, a uno le preguntan
qué tipo de persona, qué tipo de consumidor va a comprar su producto o servicio. Entonces uno se pone a pensar, venga, pero mi producto o servicio, ¿quién me lo va a comprar en últimas? Entonces yo tengo que pensar, se lo voy a pensar, quienes compran mi producto o servicio son una persona de tales características. Entonces a eso tengo que apuntarle yo. Entonces por eso es importante hacer un buen análisis de mercado. En el plan de negocio también está la organización a la gestión, es decir, cómo está organizada la empresa. Así sean dos personas, así solamente sea una, cómo lo hace, cómo tiene pensado ir creciendo. Eso demuestra, evidentemente, qué proyecciones tiene a futuro. Y eso lo miran muchísimo los inversores, muchísimo, no se imaginan. Entonces, en el caso de la organización y la gestión, en un documento, esto también va súper resumido en el resumen ejecutivo, cómo está organizado el tema. Entonces, les voy a dar un ejemplo. En organización y gestión, siguiendo con el ejemplo de la estudiante que puso el mercado, la chocolatería artesanal, acuérdense que yo les conté que empezó a crecer y empezó a generar más y más y le estaban pidiendo más producto, entonces le tocó, un día me dijo, profe, es que tengo un problema, yo le dije, cuente, ¿qué pasó? Me dijo así textualmente, no textualmente, no, literalmente, me dijo, profe, me están solicitando más pedidos y creo que necesito cambiar el lugar de producción y cambiarlo implica, entre otras, mayor tamaño y contratar más personas. Yo le dije, oiga, qué chévere. Tenía miedo, obviamente, porque pues dan miedo a este tipo de cosas, pero también estaba emocionada porque el mercado le estaba diciendo, oiga, mire, que le está yendo muy bien. Entonces, en la organización y la gestión, ella empezó a hacer como a organizar cómo era su empresa, cómo estaban organizadas. Al comienzo era ella solita con, creo que con el papá, imagínense, todo bonito. Pero luego ya empezó a darse cuenta, mire, está la persona, está ella, pero también están los que están haciendo el equipo de producción, le llamaba a ella. Antes era una sola persona y ya eran tres. Tuvo que contratar tres. Además, una persona que estuviera encargada de la logística después de la producción y para entregar a las personas que llevaban los pedidos o los que iban a recogerlos. Entonces se dan cuenta, eran cuatro personas y era organizar todo eso. Entonces, muy bacano porque cuando ustedes se den cuenta, haciendo el ejercicio, seguramente les va a pasar que va a empezar a generarse mayor demanda y por lo tanto van a tener que empezar a cambiar la organización de la empresa para que siga funcionando. Ojo que yo les decía antes, sin perder la esencia. Y ya está la clave del asunto. No se pierda, que no se pierda la esencia a pesar de que vaya creciendo. Y el otro punto importante pues, son las proyecciones financieras. Y es lo que yo les decía que a mí me tocó, les cuento mi caso, pero puede que haya otros casos. Cuando yo llegué al capítulo de proyecciones financieras, me dijeron, bueno, Leonardo, tiene que proyectar cómo van a ser sus ventas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, tiene que proyectar cómo va a ser el tema financiero suyo durante no un mes, ni tres, ni seis, durante 3 años. Y yo, ¿cómo? Yo eso no tenía, mi carrera no es contabilidad. Entonces yo, ¿cómo así? Entonces me tocó aprender, venga, ¿cómo hago? Entonces tuve que hacer proyecciones de ventas a 3 años, encontrar el punto en el que ya iba a empezar a generar ganancias y teniendo como base y respaldo toda la investigación hecha. Entonces fue muy chévere porque me tocó aprender un montón y efectivamente después de varios meses presentar mis proyecciones a 3 años. Un reto, sí, cuando uno no sabe de eso uno queda como, pero ¿cómo así? Pero fue muy chévere poder hacerlo por lo que uno aprende y porque efectivamente después de todo, pues lo logré, ¿no? Logré pasar esas proyecciones financieras y pasarlas bien además, porque a veces uno las pasa, no sé, yo voy a vender así, y no, uno tiene que pasarlas realistas, realistas. Si en la práctica uno la supera, bacanísimo, pero en principio es no bajarse de esas proyecciones cuando ya está ejecutándolo. Entonces, eso es muy chévere y creo que es satisfactorio, la verdad. Sobre estos puntos que tiene que tener el documento que se llama plan de negocio, ¿tiene alguna duda? ¿Alguien alguna vez ha hecho un plan de negocio de los que estamos acá? Yo sí, pero ¿alguien más ha hecho?
No, no, señor. Y sobre estos puntos, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Perfecto. Vamos bien por el momento, profe. Muchas gracias, Cristian, qué bacán. Entonces seguimos. Siguiente punto, interesantísimo el análisis de mercado. La única forma de saber uno cómo va a llegar a un mercado es conociéndolo. Y para eso hay que hacer análisis. Y el análisis implica varias cosas. Con el análisis uno toma buenas decisiones, o al menos se equivoca menos. Pero cuando usted conoce el entorno, su mercado, a donde va a llegar, usted sabe cómo está ese espacio y cómo va a estar su producto o servicio para meter en para estar, para eh, entrar a ese mercado. Es vital conocer todo. Entre uno mejor conozca, mejores posibilidades de que le vaya porque uno ya sabe cómo actuar frente a problemáticas. Pero si uno no sabe, puede meter la pata. Y meter la pata en temas de emprendimiento por lo general es perder plata. Y mucha plata. Porque aquí a veces uno invierte y dice listo, pero a veces puede perder toda la plata. Entonces es vital saber analizar el mercado al que va a llegar. Puede que sea una idea re buena, un producto re bueno, lo que yo les decía, pero si no saben llegar a ese mercado, puede que no le vaya bien. Por eso es clave saber hacer un buen análisis de mercado. Yo les decía que hay empresas yo conocí en mi época un profesor. Él me dijo una cosa muy chévere hace muchos años. Me dijo, profe, me dijo Leonardo, estoy haciendo un estudio de mercado para una empresa de Chile que va a venir aquí a Colombia. Y el tipo estaba metido de cabeza y me decía, no, Leonardo, con eso yo tengo, y más ser profe, pero me ha tocado así. Entonces el tipo me contó todo lo que estaba haciendo para hacer investigación de mercado, presentarle el resultado a la empresa y que la empresa chilena decidiera si iba a venir aquí a Colombia, imagínense. Entonces, es súper importante, es muy chévere, es apasionante, toma su tiempo, sí, pero digamos que es como la linterna cuando usted está en un lugar oscuro. Con la linterna usted sabe por dónde ir y empezar a buscar dónde está la salida. Esa es parte como de la explicación que yo les puedo dar de qué es la investigación de mercado. Entonces, hay como varios tips para entender la investigación de mercados. No hay solamente uno. Aquí les voy a presentar varios. Obviamente, uno que tiene que recopilar información, uno tiene que obtener información, no solamente recopilar, sino obtenerla, conseguirla. Información de todo. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Quiénes tienen esos mismos productos? ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es el poder adquisitivo de ellos? ¿Cuáles son las necesidades de sus clientes? Todo eso, clasificar la información. Luego hay que hacerle la interpretación o el análisis. Oiga, ¿de qué me sirve todo esto? Pues porque yo tengo que ver cómo está mi producto o servicio frente a lo que allá hay y luego tomar decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Un estudiante también de un minuto muy pilo, él, muy pilo, mm, ya tenía en su cabeza que quería desarrollar un licor de mora. Con base en la problemática que tenía, la oportunidad que tenía donde vivía, dijo, no, licor de mora, listos, y se la jugó. Hizo todo el proceso de investigación de mercado primero en el departamento de Santander, de donde él es oriundo, y luego se dio cuenta, oiga, espere, tengo licor de mora, pero tengo que buscar otros mercados. Afortunadamente la producción de la mora, donde él estaba perfecto, entonces tenía materia prima con la que podía empezar a desarrollar. Empezó en Santander, pero luego dijo, no, venga, hay que buscar otro mercado, porque se quedó chiquito y hay que crecer. Y para él crecer implicaba un montón de cosas, desde la botella, cambiar la botella, un montón de cosas. Entonces empezó a hacer eso que ustedes están viendo ahí, recopilar información, la clasificó, interpretó, y tomó decisiones. Y la decisión fue, entre otras, y aquí les cuento el chismecito, salió de Santander.
y se dio cuenta que podía ofrecer ese producto en otros departamentos de Colombia. Pero al entrar a otros departamentos tenía que mirar, miren por ejemplo, qué licores consumen acá, qué valor tienen esos licores. En el caso de él, tenía que enfocarse más en su competencia y fue empezar con los vinos. Porque acuérdense que licores hay de varios tipos, pero él tenía que enfocarse en los licores que eran parecidos al que él estaba produciendo, que eran su competencia directa. Si se dan cuenta que esos análisis de mercado es quién es mi competidor real. No era la cerveza, no, era otro tipo de licor. Lo tenía identificado y tocó hacer el proceso, pero fue muy bacano el proceso porque con base en eso él dijo, no, venga, Santander, tenemos que salir y buscar otros mercados. Y en ese salir y buscar otros mercados se dio cuenta de un montón de cosas, donde consumían más vino, por ejemplo, porque él me decía al final, me dijo, profe, es que yo en el fondo, fue hasta bonito verlo porque el proceso fue muy chévere. Él quería hacer competencia de los vinos tintos chilenos, me dijo, y yo, wow, lo tenía. Por eso les decía lo de definir metas objetivos, él lo tenía claro. Profe, yo quiero hacer competencia, que a mí me vean con un vino, casi que mi licor es un licor de mora, pero que le compita a los vinos tintos. Yo decía, wow, porque haciendo pruebas aquí entre nos, cuando hicimos las primeras pruebas, eh, tomábamos esas copitas para hacer la prueba y al comienzo salió muy dulce. Yo le decía, chévere el primero que está dulzón, pero luego hay que empezar a hacer prueba de error para mejorarle inclusive el sabor. Eso es mejorar el producto. Entonces, miren todo lo que genera cuando uno está metido de cabeza en investigación de mercados, que hace parte sí o sí del emprendimiento. Ahora me toca mover esto para acá. Dentro del mercado hay que analizar eso que ustedes están viendo ahí, la competencia. Eso de rivales suena feo, pero es ustedes a dónde se van a meter. Y para eso hay muchas metodologías. La más famosa y conocida es la FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de los competidores en ese mercado. Entonces, para darles un ejemplo de análisis de la competencia, ustedes llegan a un mercado en el que quieren entrar y tienen que saber quiénes hacen algo parecido a lo que ustedes hacen, quiénes son su competencia y tienen que saber todo lo que se pueda de esa competencia, cuánto vale el producto de ellos, cómo lo hacen, de dónde sacan la materia prima, eh, cuál es el precio en el mercado, tienen promociones o no tienen promociones, mi producto frente al de ellos, cómo está, es más caro, menos caro. Hay que hacer un análisis completo y eso a uno le ayuda a entender, mire, es que ese lo hace de tal forma, ese de allá cobra tanto, ese tiene tal plus. Es muy bacano. Este ejemplo que yo les di de análisis de la competencia, creo que se los he contado como 10 veces, pero pues es que vale la pena para el tema, fue el que utilizó la estudiante de los chocolates cuando pudo darse cuenta, que fue lo más bacano. Gracias al análisis de la competencia se dio cuenta que una oportunidad para ella muy buena era que estaba utilizando cacao del 70%. Eso hace que el sabor de los chocolates y la mezcla con maracuyá y otras cosas eso tenga otro sabor, es una delicia. Pero ella se dio cuenta de eso. Entonces fue muy chévere que hacer el análisis se diera cuenta, oiga, pero todos están sacando cacao al tanto por ciento, este a tanto, este a tanto, este a tanto, porque entonces yo les conté que ella se conocía el mercado, sobre todo en Bogotá, hasta que se dijo, eso le ayudó, es que cuando uno hace análisis de la competencia, eso ayuda a ver cómo está posicionado mi producto o servicio frente a los demás. Alguien alguna vez, un estudiante, hicimos el ejercicio y me dijo, "Uy, profe, a mí me da cosita porque qué tal yo no esté bien parado frente a los demás". Y yo le dije, no le dé miedo. Puede que frente a unos usted esté bien o mal, pero dése la posibilidad de ver cómo está frente a su competencia. Ahí usted va a saber cómo está parado. Y si daba cositas, sí, pero efectivamente mostró el ejercicio que el hombre no estaba, el producto de él, ya no me acuerdo cuál era, no estaba lo mal que él creía, imagínense. Entonces es como también confiar en lo que uno tiene para saber que cuando va a ir
a explorar un mercado, pues obviamente va a encontrar de todo. Yo alguna vez aquí entre nos estaba haciendo un estudio de mercado de brownies, un tema bacano, y empecé a mirar la competencia. Me di cuenta quiénes lo hacían artesanal, quiénes utilizaban inclusive harina, ¿cómo es que se llama? Mantequilla industrial frente a la mantequilla, una mantequilla que hace que quede más rico y que la textura sea mejor. Bueno, hasta eso aprendí. Entonces, eso me ayuda a ver, oiga, estos lo presentan de tal forma, oye, esto lo hacen así, estos lo venden a tanto. Y yo decía, pero ¿por qué esto lo venden a tanto? Y tocó ir a comprar y mirar cómo era, a qué sabía. Y efectivamente, al hacer ese análisis, uno se da cuenta básicamente en qué campo está jugando y conociendo a todos los que están jugando en ese campo. Es súper interesante y a uno lo aterriza. A uno, créanme que a uno lo aterriza muchísimo. Doloroso, pero lo aterriza. A algunos les da mucho miedo, pero creo que es importantísimo. Otra herramienta clave es, y el emprendimiento sale mucho, es esto que dice ahí de Buyer Persona, que es básicamente una ficha. Ay, alguien levantó la mano, es que me emocioné. Cristian, Pues sí, tengo cuente. una pregunta con respecto a eso del análisis de las, de las competencias. ¿Hay Sí. alguna rúbrica, hay alguna, no sé, como una malla con preguntas o con características que yo debo analizar de mi producto y de lo Cristian, en Internet hay un montón. Usted puede entrar y va a buscar análisis de mercado un montón, pero debe adaptarlas a su producto o servicio, porque recuerden que cada producto o servicio tiene sus particularidades. Entonces, para darle un ejemplo, una cosa son los competidores en el tema de los chocolates artesanales, otra cosa son los competidores en el tema del licor, el tema de los licores. Entonces, en Internet usted va a encontrar un montón, pero sí o sí debe adaptarla a su producto o servicio. Sí o sí, porque acuérdense, yo les decía antes en una clase que hay que entender el contexto en el que se está, en el que se quiere entrar. Eso incluye inclusive el contexto geográfico. Yo les decía, creo que hace dos clases, que una cosa es vender chocolates artesanales en Bogotá por el clima y otra cosa venderlos en el eje cafetero por el clima también. Entonces, sirve, y Cristian, para cerrarle la pregunta, en Internet encuentro un montón, pero esas, como esas rúbricas o esos puntos a tener en cuenta, debe adaptarlos a su producto o servicio. que gracias. Precisamente por eso iba enfocada la pregunta. Porque, por ejemplo, mi proyecto, eh, yo no encuentro ninguna competencia dentro de mi comunidad, dentro del público objetivo que yo tengo. Entonces debería de compararlo con otras comunidades. ¿Me recuerda cuál es su producto o servicio? Sí, yo había propuesto un spa móvil Ah, ya sé que cuál. vende productos de bienestar y belleza en Sí, el señor. corregimiento de Santa Elena y de Antioquia. Es el spa para carros, ¿cierto? No, no, es el spa para personas, pero que debería de ser móvil Ah, ya. para poder llegar a tantas personas. Buen punto. Sí, ya me acordé. Es el spa que va moviéndose y ofreciendo los servicios. Sí, señor. En En ese la vereda, sentido, correcto. usted tendría que ver, aunque es móvil, yo creo que lo que tendría que evaluar ahí son los servicios que presta. Es decir, cómo están los servicios que presta frente a los otros que probablemente puede llegar a encontrar por donde se vaya moviendo. Yo creo que va por ahí, la verdad. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, importantísimo el Buyer Persona, lo que le ayuda a uno es a mostrar cuál es el cliente ideal. Seguro. Oye, es que mi producto o servicio, por eso les decía, mi producto o servicio, ¿a quién le interesa? Cuando uno hace el Buyer Persona, un formatico lo más de chévere. A uno le, cuando uno lo contesta, a uno ya le da la idea de qué tipo de persona es la que le va a comprar su producto o servicio. Entonces, uno que tiene en cuenta, entre otras, eso que ustedes están viendo ahí,
cuál es la edad promedio del que le va a comprar su producto o servicio, porque no son todos. ¿Qué género, hombre, mujer, cuántos ingresos aprox tiene, dependiendo el servicio, el valor del servicio o producto que usted va a vender, la educación que tiene? Oye, es que esta persona es graduada de bachillerato, esta persona es universitaria, esta persona tiene posgrado. Esto también marca una hora a satisfacer necesidades, imagínense. También comportamientos. Oiga, a ese cliente ideal, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué busca? ¿Cómo lo busca? ¿Utiliza qué tipo de canales? ¿Utiliza de esto o no utiliza de esto? Y si utiliza de esto, ¿cuáles redes utiliza? Porque no son todas. Entonces, ese Buyer sirve para caracterizar a ese cliente ideal, que es una berraquera. Eh, en el punto de necesidades, una de las cosas es que uno se pregunta, ¿mi producto o servicio se apunta a una necesidad de una persona? Si la respuesta es sí, ¿cómo la estoy cubriendo? ¿Cómo cubro yo esa necesidad? Es una cosa súper interesante. Ese Buyer está en Google, solo pueden buscar, está el modelito del Buyer persona, eso que dice acá, Buyer persona, lo buscan y les sale el modelo. Es muy chévere. Y otro punto, porque son varias casillas para llenar, es el tema de desafíos, oportunidades y es eh, qué problemas enfrenta el producto que yo tengo. Por ejemplo, no es que la harina que yo utilizo, por darles un ejemplo, es muy cara y no me logra sacar todo lo que yo necesito. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo enfrentar esa problemática? Es por darles un ejemplo, pero uno también tiene que ser sincero y honesto a la hora de decir, oye, esperen, mi producto o servicio tiene esta debilidad. ¿Cómo ayudo o cómo la corrijo para mejorarla? Y para, obviamente, dense cuenta que cuando uno entra a un mercado, la idea es que uno, con el tiempo y con la calidad, obviamente, vaya posicionando ese producto o servicio. Recuerden que es importante, todavía hoy en día, en 2025, el voz a voz. Esa vaina sigue marcando harto. Hay redes, hay un montón de cosas, eso no se niega, pero el voz a voz es súper importante. Es que me fue bien con tal empresa, hágale que ese producto es bueno, hágale. Es que me fue mal con esa empresa, no, no, ni lo contrate ni compre esa vaina. Eso todavía marca mucho. Entonces es importantísimo apuntarles a las necesidades y ver, obviamente, que mi producto o servicio puede tener problemas. Hay que irlos corrigiendo y hay que ir mejorando. Eso es supremamente importante. Y este tipo de ayudas como el Buyer Persona, pues sí que le ayudan a uno como emprendedor porque uno dice, oye, es que mi producto o servicio va para tal tipo de persona, que es digamos que el cliente ideal, voy para tal persona. Ese es el tipo ideal de cliente que me va a comprar a mí a la fija, porque yo le satisfago la necesidad, porque yo sé que le gustan de tales sabores y yo le doy de esos sabores, porque el precio que yo le estoy ofreciendo es el que él está dispuesto a pagar. ¿Sí me entienden? Son un montón de cosas que ayudan. O sea, hay un montón de herramientas. Aquí iremos viendo, obviamente aquí hay unas, más adelante les hablaré de otras metodologías que son bacanísimas, pero bacanísimas para ayudar a terminar o mejorar un emprendimiento que ya esté en funcionamiento, porque también para eso sirven las metodologías. Hay una metodología, Design Thinking, y hay otra, es que ahorita no me acuerdo, Scamp, no me acuerdo el nombre exacto, que también ayuda a seguir el paso a paso y mejorar ese producto que ya se tiene. Eso también es muy, muy chévere y es súper útil cuando uno está en estos temas de emprendimiento. Jóvenes, sobre estos temas, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor. Vale. ¿Miguel Ángel tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Me alegra. ¿Laura Valentina tiene alguna duda? No, señor, profe. Muchas gracias. Diego Esteban, ¿alguna duda? Me Profe, tocó como en no, colegio. muy claro. Muchas gracias. ¿Sofía tiene alguna duda? Sofía Silva. No, profe, todo correcto, todo claro. Muchas gracias. Sandra Catalina, ¿alguna duda?
No, señor. Vale, María Alejandra, ¿alguna duda? Catherine, No, ¿dudas? profe, todo muy claro. Muchas gracias. Con gusto. Catherine, ¿dudas? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, Juan Esteban, ¿alguna duda? Listo, Juan Esteban, muchas gracias. Tan bacano, ahí contestó. Entonces, hoy paramos acá. Hay una recomendación, ya que están acá y los que están viendo esto en grabación, revisen, eh, revisen el tema de la actividad entregable. Revisen, por favor, que haya sido calificada y todo eso. Revisen la retroalimentación. Súper importante, revísenla y si hay alguna, no sé, no solo inconformidad, sino que tal vez ustedes enviaron o algo, avísenme, por favor. Entonces, revisen, por favor, el aula virtual y revisen ahí donde aparece que efectivamente la revisé y quedó calificado. Por si acaso, es mejor, para evitarnos rollos al final del semestre. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Me alegra mucho. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana terminamos este tema de investigación de mercados que es súper apasionante y empezamos, no, vamos a desarrollarlo más, inclusive hasta el tema de y contabilidad para ustedes, para iniciar con ciertos temas que es importante que ustedes conozcan y vayan desarrollando, ¿vale? De mi parte, muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan una muy bonita noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe, profe. buenas Muchas Hasta luego, muchas gracias. gracias. Chao, chao, Profe, bonita noche. gracias. Chao, chao.